Y ahora el autor quiere darnos una explicación sobre el misterio del mal, del pecado, de la maldad en el hombre. ¿Cómo es que entró el pecado, la maldad en el mundo? Y entonces tenemos en Génesis 3 el relato de la caída. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿Cómo es que Dios os ha dicho, no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Entonces aquí el relato nos introduce los primeros personajes, una serpiente y una mujer. Aquí tenemos varios puntos que observar. La serpiente, primer personaje. El Génesis nunca va a decir que esta serpiente aquí es el diablo o es Satanás. Eso lo sabemos nosotros a la luz de la tradición cristiana, a la luz de Cristo. Sin embargo, la figura de la serpiente era una figura de sabiduría, de inteligencia, de ciencia. Es decir, era algo bueno. La serpiente significaba algo bueno, conocimiento, sabiduría, ciencia. Y eso es bueno, eso es bueno. Es como las demás culturas veían el símbolo de la serpiente. Entonces aquí el primer hecho que tenemos que destacar es que el autor sagrado está trayendo la cultura, digámoslo así ahora, secular, ¿no? O sea, del mundo. La serpiente representa el mundo alejado de Dios, el mundo del conocimiento, de la ciencia, el mundo que rechaza a Dios, por lo menos al Dios en el que ellos creen. No a todos los dioses en general, no al Dios en general. A todos los pueblos aquí tienen dioses, sino específicamente al Dios de los hebreos, ¿okay? A Yahvé, Dios. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿no? Entonces la serpiente habla a la mujer. También es un dato aquí importante resaltar que hasta este momento y después, en estos versitos, nos estamos refiriendo a una mujer. No sabemos todavía su nombre, no se le llama por su nombre, es la mujer. También esto es importante. Aquí es la mujer, es una figura, una mujer, y la serpiente. La serpiente llega y habla con la mujer. ¿Cómo es que Dios os ha dicho, no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Y el autor sagrado ya nos está planteando el primer drama. La serpiente se acercó con una mentira. El símbolo del conocimiento, el signo de la sabiduría, de la ciencia, se acerca y dice una mentira. Esa serpiente, ¿verdad?, que es la ciencia suprema de los pueblos, miente, es capaz de mentir, no tiene reparos en decir una mentira. Se acerca a la mujer mintiendo. Pero la mujer pues se defiende, ¿verdad? La mujer se va a defender y le dice, respondió la mujer a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, so pena de muerte. Moriréis, verdaderamente moriréis, dicen otras traducciones, ¿verdad? No comáis de él ni lo toquéis, porque verdaderamente moriréis. Entonces la mujer le está contestando a esa serpiente su mentira. Le está diciendo, podemos comer, porque la serpiente le dijo, Dios les dijo que no pueden comer de ninguno de los árboles del jardín, ¿sí se fijan? No comáis de ninguno de los árboles del jardín. Eso les dijo Dios, dice la serpiente. La mujer se defiende. Podemos comer del fruto de los árboles del jardín, de todos menos de uno, el que está en medio, porque moriremos. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera moriréis. Es decir, esa serpiente que, aunque fue capaz de mentir al principio, sigue tratando de convencer a la mujer. Y la mujer, que sabe que esa serpiente le ha mentido desde el principio, que es mentirosa desde el principio, le sigue el diálogo, entra en diálogo con ella. Entonces esto es lo primero que nos quiere transmitir el autor. La mujer entró en diálogo con el mentiroso, con la serpiente,
con el mundo que rechaza a Dios. La mujer, en vez de rechazarla y no escucharla, dialoga con ella, entra en diálogo con la serpiente. Es lo primero que el autor quiere que notemos para que sus lectores no hagan lo mismo, ¿verdad? De ninguna manera moriréis, vuelve a mentir, pero ahora la mujer le escucha. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Se os abrirán los ojos, seréis como Dios. Dios sabe muy bien que si comen de ese fruto serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Y aquí entra la gran tentación. Esta es la gran tentación que la serpiente está poniendo ante la mujer. La gran tentación es ser Dios. Pero para ser Dios, primero tienes que quitar a Dios, rechazar a Dios, remover a Dios. ¿Y qué es algo propio de Dios? Dios es el que por naturaleza dice que es el bien y que es el mal. El bien y el mal absolutamente dependen de Dios, del Ser Supremo, de la Divinidad Suprema, del que tiene el conocimiento infinito moral sobre el hombre, el único que puede juzgar los actos humanos y decirle lo que está bien y lo que está mal, porque está por encima de él. Nosotros estamos al mismo nivel todos de todos. No podemos imponerle a los demás lo que creemos que es el bien y el mal. Solamente alguien superior, de naturaleza superior, nos puede decir qué es el bien y el mal. Y esa es la gran tentación, porque si somos conocedores del bien y del mal, entonces ya no necesitamos a Dios. En el contexto hebreo, cuando se habla de conocer, significa poseer. Conocer significa poseer. Tiene muchas acepciones la palabra conocer, pero en general tienen que ver con poseer. Incluso, como ustedes saben, se utiliza en el contexto semítico hebreo para hablar de las relaciones sexuales. Significa poseer, ser dueño de algo, ser el dueño de algo, conocer, poseer, ser dueño. Es decir, lo que está planteándole la serpiente a la mujer es poseer el bien y el mal, ser los dueños del bien y del mal, que ahora ellos van a decidir el bien y el mal. Conocer no es simplemente distinguir, implica distinguir, obviamente. Al conocer puedes distinguir entre el bien y el mal, pero va más allá, es poseer el bien y el mal, ser los dueños del bien y del mal, que ahora yo decido el bien y el mal. Como va a decir luego modernamente Dostoyevsky nos decía, si quitamos a Dios, si sacamos a Dios, lo quitamos de nuestra vida, quitamos a Dios de nuestra familia, de nuestra sociedad. Quitamos a Dios, quitamos el problema del bien y del mal. Si quitamos a Dios, ya no hay problema entre el bien y el mal. Todo está permitido porque ahora yo soy el que decide el bien y el mal. Es decir, la mujer y el hombre también que está ahí, quieren ya no depender de Dios. Quieren ser superiores a Dios. Quieren ser Dios. Por lo tanto, la gran tentación es usurpar el lugar de Dios. Usurpar a Dios. Quitar a Dios y ponerme yo en su lugar. Y ahora yo decido el bien y el mal. Y esa es la gran tentación, es lo que hace apetitoso el fruto para la mujer y para el hombre. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, que igualmente comió. O sea, el marido estaba ahí, ¿verdad? Ahí estaba el marido, viendo y escuchando todo, ¿verdad? Es lo que nos quiere poner el relato, ¿verdad? Que el marido estaba ahí y de todas maneras estaba escuchando el diálogo y no intervino para impedirlo, sino que
cae también en la tentación. Igualmente comió. Entonces se les abrieron a ambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosiendo hojas de higuera, se hicieron unos ceñidores. Se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Es decir, se dieron cuenta de su miseria, de lo que están hechos, de su debilidad. Se dieron cuenta de su maldad. Descubrieron que eran miserables. Descubrieron que por sí mismos no son nada, que no son dioses. Se les derrumbó todo. No son dioses, son criaturas formadas del polvo. Se dan cuenta de lo que son. Se dan cuenta que no son Dios como esperaban, que Dios sigue siendo Dios, que Dios sigue estando ahí y ellos ya no son nada. Entonces tienen miedo. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Se dan cuenta de lo que son, se dan cuenta de su miseria, se dan cuenta de que Dios sigue siendo Dios y ellos no son Dios, y tienen miedo, se esconden. Y aquí es interesante resaltar aquí la brisa, ¿verdad? La brisa, porque la hora de la brisa en el jardín es la hora en la que Dios se pasea entre ellos. Y esto nos hace recordar otra lectura, ¿verdad?, que va a retomar después el libro de los Reyes, si mal no recuerdo, donde empieza a narrar que se escucha un gran trueno, un gran viento huracanado, y ahí no estaba Dios. Y se escucha un gran fuego, y ahí no estaba Dios. Pero llega la suave brisa, y ahí estaba Dios. Es decir, que Dios se manifiesta en lo sencillo, en lo humilde, en la suave brisa. Pero ellos se ocultan, se esconden. Dios llama al hombre y le dice, ¿dónde estás? Él le contestó, te he oído andar por el jardín y he tenido miedo porque estoy desnudo. Por eso me he escondido. He tenido miedo. Te escuché y tuve miedo. Sentí la presencia de Dios, escuché la palabra de Dios y tuve miedo. Esto significa que el hombre ha descubierto la maldad en su corazón. Por eso tiene miedo ante la presencia de Dios. Porque estoy desnudo, por eso me he escondido. Él replicó, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Preguntas retóricas del autor, ¿verdad?, que ponen en la boca de Dios para suscitar la respuesta del hombre. Y dijo el hombre, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces empieza la naturaleza pervertida. Nuestra naturaleza a partir de ese momento queda pervertida, queda dañada, queda herida. Y en lugar de enfrentar la verdad, se autojustifica, le echa la culpa a los demás, empiezan las culpas, todos empiezan a culpar mutuamente. Entonces el hombre dice, la mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol, por eso comí. No es mi culpa, es culpa de la mujer, de aquella que en el capítulo anterior había dicho, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Aquella con la que había dicho, serán una sola carne. Ahora es la culpable de que yo haya comido del fruto del árbol. Y entonces dijo pues Dios a la mujer, ¿verdad?, se dirige ahora a la mujer. ¿Por qué lo has hecho? Misma forma de actuar de la mujer. La serpiente me sedujo y comí. No es mi culpa. La serpiente me sedujo y por eso comí. Es culpa de la serpiente. Entonces empiezan las justificaciones, los mecanismos de defensa.
el miedo y la desesperación ante el poder de Dios, que es el que juzga el bien y el mal. Y vienen entonces las maldiciones de Dios, ¿verdad? Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás, polvo comerás todos los días de tu vida. Pero ante esto, ante la maldición de la serpiente, viene inmediatamente una promesa que los primeros cristianos y pensadores, los padres de la iglesia, le han llamado el protoevangelio, el primer evangelio, la primera buena noticia. Aquí está la primer buena noticia de la Sagrada Escritura. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcaña, su talón. Enemistad pondré entre ti y la mujer. Todavía sigue siendo aquí la mujer. Aquí nos estamos refiriendo a ella como la mujer. Hay enemistad entre la serpiente y la mujer, entre tu linaje y su linaje. La descendencia de la serpiente va a estar enemistada con la descendencia de la mujer. Él te pisará la cabeza, el linaje de la mujer te pisará la cabeza, mientras acechas tú su calcañar, su talón. Es una figura profética. Es algo que ya visto a la luz de la plenitud en Cristo, el Apocalipsis lo retoma. Identifica a aquella mujer con otra nueva mujer, una mujer nueva. La mujer antigua y la mujer nueva. La serpiente antigua y la serpiente nueva. Es decir, esta profecía se va a cumplir en Cristo, en la revelación plena en Cristo. Dice el apóstol Juan: un gran signo, una gran señal apareció en el cielo. Está viendo el templo celestial, ¿verdad? Aquí el apóstol Juan está en el cielo y ve el templo celestial. Se abren las puertas del templo y un gran signo aparece, una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Le dice Dios a la mujer: tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos. Con dolor parirás los hijos. Hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Con dolor parirás a los hijos. Está anunciando el nacimiento del Mesías. El nacimiento del Mesías que va a pisotear la cabeza de la serpiente. El mal ha entrado en el mundo. El libro de la sabiduría va a leer este relato o esta tradición del origen del mal, diciendo: por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Por la envidia del diablo entró el pecado en el mundo. Entonces Dios promete desde aquí en el protoevangelio que la descendencia de la mujer, el Mesías, pisará la cabeza de la serpiente, pero esta mujer parirá con dolor. Tenemos una visión en el Apocalipsis. Aparece esta mujer misteriosa vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Está encinta, está embarazada, y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Es la mujer del Génesis. Es la misma mujer del Génesis, o la promesa de la mujer del Génesis. La primera mujer cayó. Esta es la nueva mujer que trae la descendencia que va a pisotear a la serpiente. Y apareció otro signo, otra gran señal en el cielo: un gran dragón rojo,
con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Apareció otro signo en el cielo, el dragón que hace alusión a la serpiente que quiere triturar a la mujer y acecha su talón porque la quiere triturar. Esta serpiente se presenta ahora como un gran dragón rojo. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada 1260 días. Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron. Es decir, todo ese misterio sobrenatural que ya el autor del Génesis está tratando de introducir, de por qué hay maldad en el mundo, por la envidia de esta serpiente, que luego vamos a ver a lo largo de los demás libros de la Escritura, que se refiere al diablo, a un ángel que se rebeló contra Dios, que por la envidia del diablo entra la muerte, entonces se hace la guerra. Se hace la guerra, aquí en el Génesis se anuncia, en Apocalipsis estamos viendo la realización de esas profecías. Pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón. Y aquí nos dice Juan, ¿quién es ese dragón? Fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Volvemos entonces. Juan el apóstol está viendo el cielo, tiene una visión del cielo. En el cielo aparece una mujer vestida del sol, con la luna a sus pies, coronada de estrellas. ¿Quién es ese dragón misterioso, esa gran señal de un dragón rojo en el Apocalipsis? La serpiente antigua, el que era llamado Diablo y Satanás. Diablo en el libro de la sabiduría, Satanás en el libro de Job. El seductor del mundo entero. El diablo es seductor. La serpiente seduce para que caiga el hombre y luego no cumple lo que promete. Es lo que le pasó pues al hombre en el origen. Es lo que le llamamos al pecado del origen. Oí entonces una fuerte voz que decía en el cielo: ahora ya ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Satanás significa acusador, diablo significa adversario. Todo esto es el relato ya del cumplimiento de la profecía de que esa serpiente que introdujo el mal iba a ser derrotada. Y es derrotada con la venida de Cristo. El Apocalipsis aquí nos está narrando, con este lenguaje también simbólico, el acontecimiento de la Pascua de Cristo. Ellos lo vencieron gracias a la sangre del Cordero y a la palabra de testimonio que dieron, porque despreciaron su vida ante la muerte. Por eso regocijaos cielos y tierra, y los que en ellos habitáis. Ay de la tierra y el mar, porque el diablo ha bajado a vosotros con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero se le dieron a la mujer las 2 alas del águila grande para volar al desierto, a su lugar lejos del dragón, donde tiene que ser alimentada un tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces el dragón vomitó de sus fauces como un río de agua detrás de la mujer para arrastrarla con su corriente. El dragón le sigue haciendo el intento de derrotar a la mujer. Pero la tierra vino en auxilio de la mujer. Abrió la tierra su boca y tragó el río vomitado de las fauces del dragón. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. ¿Quiénes son el resto de los hijos de esta mujer? Los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Esta es otra forma también simbólica de narrarnos el drama entre el bien y el mal, entre el pecado y Dios. Y sobre todo el drama
en nuestra propia vida para discernir entre el bien y el mal, para elegir entre el bien y el mal. Con todo este lenguaje simbólico, el Apocalipsis lo que nos está diciendo es que la nueva mujer, cuando se va a cumplir esta profecía, esta mujer es la madre del Mesías. ¿Y quién es la mujer madre del Mesías? María. María. ¿Qué es lo que vemos aquí? Una mujer vestida del sol, con la luna a sus pies y una corona de 2 estrellas. Esto es lo que estaba viendo el apóstol Juan cuando el cielo, el templo celestial se abre. Se abren las puertas del templo celestial y aparece esta gran señal. Una mujer y además encinta, ¿verdad? También está encinta, está embarazada. No era la Virgen de Guadalupe la que estaba viendo San Juan, pero era algo muy parecido, ¿verdad? Las figuras que él estaba viendo en su visión. Es decir, está viendo a la madre del Mesías. Una mujer con la luna a sus pies, pisoteando la cabeza de la serpiente. Lo que se nos está narrando tanto Génesis como Apocalipsis es el drama de la lucha entre el bien y el mal. Y esta lucha ocurre incluso en nuestro interior, porque en nuestro interior nosotros, por nuestra naturaleza herida, por el pecado, estamos inclinados a elegir el mal, el pecado. Y, dice San Pablo, toda iniquidad es pecado y la paga del pecado es la muerte. De manera que la muerte entra en el mundo por el pecado del hombre, de la humanidad. Por eso destruimos, en vez de construir, destruimos por el pecado, porque el pecado es seductor, seduce. Si no fuera seductor, pues nadie haría el mal al mal, nadie cometería maldad. No habría pecado en el mundo si no fuera seductor. Pero el mal seduce. El diablo, el demonio, es la figura del mal, es la personificación del mal, de una persona malvada. Es un ser malvado, pero no siempre fue así, ¿verdad? En libertad eligió el mal. Exactamente la misma libertad que Dios nos ha dado a nosotros. Y nosotros en libertad también elegimos entre el bien y el mal. Y cuando elegimos el mal, dicen casi la mayoría de los pensadores, dice que cuando elegimos el mal, perdemos nuestra libertad. Una vez que tenemos la decisión para elegir libremente entre el bien y el mal, la única manera de seguir siendo libres es elegir el bien. Elegir el bien es ser libre, mantenernos libres. Pero una vez que elegimos el mal, nos hacemos esclavos. Nos esclavizamos ante el mal. La única manera de ser libre, aunque parece paradójico, es elegir el bien. Entonces no soy tan libre, dirán algunos. Pues si soy libre para elegir el bien o el mal, pues sí, pero una vez que eliges el mal, te haces esclavo, te esclavizas al pecado. Y esto es lo que vino a derrotar Cristo. Vino a vencer el pecado, vino a vencer al mal, vino a vencer la muerte. Y esta serpiente es el signo, el símbolo para nosotros del pecado y de la muerte. Cristo en la cruz vence el pecado, vence la muerte. Con su resurrección también nos da vida nueva. Entonces nosotros podemos rechazar el pecado gracias a Cristo, gracias a que Cristo ha vencido el pecado. Ahora, esta figura de la mujer pisoteando la serpiente es parte de la tradición cristiana, pero tiene mucho que ver con la traducción griega de la Septuaginta. ¿Se acuerdan de esa leyenda donde 70 eruditos judíos se juntan para traducir el texto hebreo y en diferentes lugares y luego se unen y se dan cuenta de que ocurrió un milagro, ¿verdad? Porque todos estaban de acuerdo en lo que habían traducido? Y de ahí viene pues aquella gran idea de que la Septuaginta, el texto griego, es inspirado por Dios, ¿verdad? Porque hay un milagro detrás de esta traducción. Entonces muchos siempre han creído que la Septuaginta es la traducción inspirada por Dios, porque además pues fue la escritura, la Biblia que tenían los apóstoles. Los apóstoles usaban la Septuaginta. Era la escritura que tenía Jesús. Jesús usaba la Septuaginta, el texto griego del Antiguo Testamento, que se llamaba Septuaginta. Cuando los traductores judíos griegos, traducen al griego este texto hebreo, la Biblia de Jerusalén actual que tenemos hoy, pues traduce el texto hebreo, ¿verdad?
específicamente del texto masorético. El texto griego, la Septuaginta, dice: y enemistad pondré entre ti y entre la mujer, y entre la simiente tuya y la simiente de ella. Ella te quebrantará la cabeza y tú le quebrantarás el calcañar. Esto es lo que leyó Jesús, y esto es lo que leyeron los apóstoles, y esto es lo que leyeron todos los cristianos, todos los primeros cristianos. La mujer es la que quebrantará la cabeza, mientras la serpiente, le intenta morder el talón, que es esto que estamos viendo aquí, ¿verdad? En la Pasión de Cristo, no sé si ustedes se acuerdan que hay una escena en la película donde aparece Jesús pisando la cabeza de la serpiente, ¿verdad? Que también es muy, muy interesante, ¿no? Pues es el linaje de la mujer pisoteando la cabeza de la serpiente. ¿Sí se acuerdan en el Monte de los Olivos? En el jardín de Getsemaní, otro jardín, ¿verdad? La serpiente ganó la batalla en un jardín, el Edén. Cristo, ¿verdad?, vence a la serpiente en el jardín de los Olivos, ¿verdad?, en la máxima tentación que va a tener ahí Jesús. Padre, aparta de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. El momento de la gran tentación, ¿verdad?, donde Jesús de la angustia suda sangre, ¿se acuerdan? En el huerto de Getsemaní. Se enfrenta al terror de la cruz, la gran tentación de Jesús. Me arrepiento, obedezco, obedezco. Si se puede, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, una última esperanza de que no fuera el camino la cruz. Pero si la cruz es el camino, la acepto, dice Jesús. Y en esa escena de la Pasión de Cristo, pues se ve una serpiente, ¿verdad?, que lo está acechando, y él pisotea la cabeza de la serpiente, ¿verdad? Es una alusión a Génesis 3:15, donde además la tradición siempre ha interpretado que también es la mujer la que pisa la serpiente. Ella está en femenino. De hecho, si lo comparamos con la traducción de San Jerónimo, como lo leyó San Jerónimo y que nosotros es la que nosotros usamos, en realidad nuestro texto canónico es este, ¿verdad? Es el de la Vulgata. En realidad para nosotros como católicos, nuestro texto es el de la Vulgata. Y en el texto de la Vulgata, Jerónimo dice: ipsa conteret caput tum. Ella, ipsa, ella. Ipse en masculino, ipsa en femenino. Ella conteret, triturará caput tum, tu cabeza. Ella triturará tu cabeza, o pisoteará tu cabeza, quebrantará tu cabeza. Así es como lo leyó Jerónimo y los padres de la iglesia y la tradición siempre, ¿verdad? En el texto hebreo se refiere a la descendencia, a él, ¿verdad?, el hijo de la mujer. Pues cualquiera de las dos está bien, ¿verdad? No importa. Al final de cuentas, como dice el Apocalipsis, se llevan al hijo, ¿verdad?, para protegerlo de la serpiente. La mujer pisotea a la serpiente, al dragón, se la llevan también, y el dragón es enviado a la tierra a hacerle la guerra a los hijos de la mujer. Fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Entonces, hoy, a la luz del Génesis y de Apocalipsis, el diablo, el dragón, está en la tierra, haciéndole la guerra al resto de sus hijos. La mujer ahora está en el cielo, está también el hijo, está el hijo en el trono del cielo, en el templo celestial, fungiendo como sumo sacerdote. Está la mujer, la madre del rey, y el resto de sus hijos. ¿Quién es el resto de sus hijos? Los que están ahora en la tierra, a los que se fue el dragón a hacerles la guerra. ¿Y quiénes son sus hijos? Los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Es decir, la iglesia. La iglesia, ¿verdad?, que está en la tierra, la iglesia peregrina en la tierra, es la que ahora está en combate, en guerra con el dragón. En el ámbito sobrenatural es lo que ocurre en la vida de los cristianos. Están en batalla contra el dragón, pero el dragón está derrotado. El dragón está derrotado. Ya no nos puede hacer daño. Está haciendo la guerra en la tierra, pero no puede hacer daño porque está encadenado. A propósito de estas lecturas, ¿verdad?,
va a decir entonces San Agustín, el gran obispo africano de Hipona: el diablo, el demonio, Satanás, el dragón, la antigua serpiente, está encadenada. Por lo tanto, es como un perro rabioso encadenado, un perro rabioso y furioso encadenado. Nadie puede ser mordido, atacado, lastimado por un perro rabioso encadenado, a menos que se acerque a él. El dragón, la serpiente, el diablo, el Satanás, está encadenado, ha sido vencido, no puede hacernos daño a menos que nos acerquemos a él. Como decía San Agustín, como un perro rabioso, furioso, encadenado. ¿A quién puede morder un perro encadenado? Pues nada más al que se acerca a él. El diablo está aquí en la tierra, está encadenado, pero nos podemos acercar a él. Seguimos siendo libres para elegir entre el bien y el mal.